pueblo dominicano sabe que si llegamos al poder no habrá un PLDista que se haga rico con los fondos públicos, dijo Juan Bosch. Bien, amigos, el cafecito de hoy en el espacio en el primero de los dos espacios estelares del día. Gracias. Es el diputado Wellington Arnaud, Distrito Nacional, PRM, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. Nos apresuramos a invitarte aquí porque vimos la denuncia y quisiéramos detalles. La denuncia que formulaste acerca de que se han hecho pagos en enero y febrero a la Odebrecht, incluyendo uno de más de 41 millones de dólares, que no está consignado en el presupuesto de este año. Esos datos, ¿eso hay informaciones que te dieron así o tú tienes esos datos de alguna fuente oficial? Muchísimas gracias, don Uchi, Javier, y gracias por darle el carácter a estas denuncias que nosotros venimos haciendo. Todas las informaciones que hemos venido dando desde el 2010 hasta ahora son extraídas tanto del informe de la Cámara de Cuentas que recibimos en el Congreso Nacional, como del Ministerio de Hacienda, vía la Dirección de Crédito Público y el Sistema de Gestión Financiera, SIGEF. Son datos oficiales. Por eso es que usted nunca ha visto que nos han rebatido ninguna información que nosotros hemos presentado. A propósito de este problema, este escándalo, que no solo es en la República Dominicana, sino a nivel internacional, procedimos a hacer una investigación exhaustiva de cuál ha sido la cronología de estos contratos con Odebrecht, encontrándonos, por ejemplo, en el primer caso, en la autopista del Coral, que se contrató por un monto inicial de 272 millones de dólares y terminó ejecutándose y pagándose 506 millones de dólares. Miren, disculpa, miren por qué en este programa insistimos y diariamente decimos que el gobierno no está investigando las sobrevaluaciones, que es un caso mucho más grande que el de los sobornos. Hay muchísimo más dinero y mucho más crimen, obviamente mucho más delito. Si no se investiga las sobrevaluaciones, eso equivale a una complicidad con la Odebrecht. Porque estamos hablando solo de una obra que implicó un costo mayor, más de dos veces. De un 86% más. Es decir, repite el dato, ¿fue presupuestada en cuánto? En 272 millones de dólares. ¿Y terminó en cuánto? En 506 millones de dólares, con un sobreprecio, ahí está, de 234 millones de dólares. Pero lo grave de esto es que fíjese cómo fueron los pagos. En el 2012 solamente se pagaron 311 millones de dólares, mucho más que lo que hizo el contrato inicial. Y si en el 2012. En el 2012. Y si ponemos el otro recuadro, el que sigue, nos vamos a dar cuenta de lo más grave de esto, aparte de las sobrevaluaciones. Fíjense, esos 292 millones de dólares que aparecen en el penúltimo recuadro fueron un financiamiento que no pasó por el Congreso Nacional, totalmente violatorio a la Constitución de la República. ¿Cómo así? Esta obra se tomaron... ¿Cuál es la penúltima, 292. Si usted se fija, el verde. El primero son 54 millones de dólares que se da como anticipo, que se cobra luego con cada una de las... de la autopista del Coral, estamos hablando. Esos son tú preparaste este cuadro con cada Préstamos, pago que se le hizo. Cada pago y con el financiamiento. Se aprobaron en el Congreso 3 contratos de financiamiento, uno de 64 millones, uno de 70 y otro de 39. Sin embargo, el total de los préstamos aprobados son de 163 millones de dólares, pero el total que se pagó fueron de 506 millones, como hemos dicho, y 292 millones de dólares de los 506 fueron financiados sin contratos aprobados por el Congreso Nacional. Eso es lo que nosotros estamos diciendo aquí. Bueno, hay un precedente, la Sunland fue así. Pero eso fue por préstamo. Sí, por financiamiento. Solamente de esos 506 millones, 52 millones fueron pagos por el ingreso general del Estado. Lo otro es financiamiento, de los cuales 292 millones de dólares no fueron
aprobados por el Congreso Nacional. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el transcurso. Esto fue una obra que empezaron a pagar en el 2010, 2011, 2012, como bien establece el recuadro. Posteriormente a esto, porque esta modalidad de financiamientos sin pasar por el Congreso se repiten en otras obras, como por ejemplo en el corredor ecológico de Pontezuela, que hay 33 millones de dólares que financió el Bandex sin pasar por el Congreso igualmente. ¿Cuánto? 33 millones de dólares. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el año 2015 y en el Cibao Sur, Piedra Blanca, San José de Ocoa, también 32 millones que tampoco fueron al Congreso. Eso es una infracción evidente. ¿Qué clase de infracción es eso? Es una violación a la Constitución. Ninguna deuda ningún financiamiento puede hacerse sin previamente estar aprobado por el Congreso. ¿Y cuál sería el procedimiento? ¿Por qué no lo envían al Congreso si tienen la mayoría asegurada, la aprobación? Porque es una cultura de violar todo. Nosotros, por ejemplo, para que tengamos una idea, el año pasado, cuando se sometió el proyecto de ley de presupuesto 690-16, contemplaba en el propio proyecto los financiamientos. El proyecto de presupuesto dice se van a financiar 1.200 millones de dólares. Sin embargo, antes de aprobar el presupuesto, que es donde se autoriza el financiamiento, someten la ley de bonos y la aprueban, y nosotros en el momento nos manifestamos, pero ¿cómo es posible que vamos a aprobar una ley de bonos cuando ni siquiera se ha aprobado el presupuesto? Ah, no, eso se arregla. ¿Por qué ha sido así? En el Congreso, lamentablemente, con esta mayoría mecánica del PLD, ellos están acostumbrados a hacer todo como ellos quieran, como les da la gana. Por lo tanto, por esa misma razón que le traje esa ley a usted de modificación, que se la voy a dejar, que se presentó en el mes de diciembre, donde el presidente sometió al Congreso una modificación al presupuesto, ahí se le autorizó al presidente 4.200 millones de pesos de deudas que contrajo sin que estuvieran en el presupuesto del año pasado y con la gravedad que no se supo en qué se gastó. 4.200 millones de pesos que fueron para el OISOE. Eso fue el año pasado y eso se hace cada año. Cada año se violenta el presupuesto, cada año se viola la Constitución, pero qué bueno que ahora la gente se ha interesado, que se le está poniendo atención y que empieza, y lo siento así, una vigilancia real de la ciudadanía y de los medios de comunicación al rol fiscalizador que hace el Congreso, que debiera, no estuviéramos hablando hoy de corrupción, de impunidad, si se exigiera que esta fiscalización fuera efectiva. Es interesante porque cuando, por ejemplo, la sociedad civil dice hay que hacer un acuerdo para nombrar a los jueces de la Junta, por ejemplo, dicen, quieren que se viole la Constitución. ¿Y eso está pasando año por año? Sí, año por año, don Uchi, eso pasa año por año. Y no solamente que pasa, es que nosotros lo denunciamos. Y ahí están los registros de nuestras intervenciones. Y ese pago que tú denuncias de 41 millones y medio de dólares para esa autopista, sin estar en el presupuesto, la documentación de esa denuncia que tú tienes, ¿cuál es? Todas las informaciones que nosotros hemos hecho públicas, las extraemos tanto del sistema de gestión financiera que tenemos acceso a los legisladores, donde está todos los pagos que hace el Ejecutivo, igualmente en el informe de Cámara de Cuentas y en la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Todos estos datos son de ahí. Entonces nosotros hacemos un informe de fiscalización que ustedes lo reciben mensualmente, donde le damos seguimiento a los programas prioritarios, pero en este caso nosotros hicimos una evaluación de cuál había sido el comportamiento de los pagos a estas obras y nos encontramos que solamente entre enero y febrero se le pagaron 170.2 millones de dólares a Odebrecht por diferentes obras. Una, la que hemos hablado del corredor Duarte 2, que eso es el paso a desnivel que está en la privada, para que la gente tenga también en la Charles de Gaulle. Esto se pagaron sin estar contemplado en la ley 260-16 del presupuesto. 16 de presupuesto. Se pagaron 41.5 millones de dólares entre enero y febrero del corredor Duarte. Estamos hablando de 1.960 millones de pesos.
Fíjese bien, para el contrato del corredor ecológico Pontezuela, Santiago, Lecovía, se presupuestaron para el año completo 482 millones de pesos. Sin embargo, en el mes de enero y febrero se le pagaron 523. O sea, estamos hablando que se le pagaron 41 millones más de pesos que lo que se presupuestó para el año entero, que debió pagarse gradualmente. Tú presupuestas para el año 482 millones de pesos y se lo vas pagando en la medida de lo posible, ¿no? Sin embargo, aquí se le pagaron en febrero solamente 523 millones de pesos de inmediato. Igualmente, en la carretera Bávaro-Alto Miche se presupuestaron 276 millones de pesos y se le pagaron 644. Para un total de 1.723 millones de pesos que estaban presupuestados y se pagaron 3.302. Entonces, eso es tú en como, esta como obra. diputado de la oposición, que ese es el tipo de cosas que tiene que hacer un legislador de oposición, estar vigilando estas cosas. Ahora, ¿tú planteaste eso en el hemiciclo? Todavía, como no estamos en la legislatura, empezó porque ahora, eso es ahora, sí. Ahora empezó, nosotros sí vamos a plantear de inmediato vamos a solicitar una interpelación al ministro de Obras Públicas, en primer lugar, porque todas estas obras fueron ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas, para que nos explique, en principio al ministro de Obras Públicas, porque fue el que le ejecutó, pero evidentemente ahí tendrán que ir, desfilar un sinnúmero de funcionarios que tienen que ver con estos pagos. ¿Cómo Por es la ejemplo, vía? Para que desfilen tienen que aprobarlo. Sí. Tienen que aprobarlo ¿Eso el PLD. lo se presenta al Pleno o alguna comisión? Muy buena observación. Ciertamente tiene que ser votado por la mitad más uno de los presentes, pero es nuestra función. Y con la vigilancia de ustedes, que han estado atentos a lo que sucede, y más personas y ciudadanos que se están interesando y se están ocupando en qué se gasta el dinero de nuestros bolsillos, yo tengo la fe que con esa presión todas estas cosas van a ir mejorando. Sí, se va a llevar a la legalidad, porque lo que estamos buscando nosotros es llevar a la legalidad, que aquí se cumpla con la Constitución y las leyes. El presidente emitió un decreto, escúcheme, don Uche, el 1517, donde establece que no se puede hacer ningún pago que no esté contemplado, que no se haya aprobado. Por ejemplo, trimestralmente se crea una cuota de compromiso. Cada ministerio envía a presupuesto su programación. ¿Para qué? Para cuando se haga un gasto, tenga la apropiación ya aprobada. Esto es el decreto, una redundancia de lo que establece la ley de presupuesto. Y con la ley que yo le voy a dejar aquí a usted, de modificación que se presentó en el mes de diciembre, usted se dará cuenta que el mismo decreto que somete el presidente, él mismo lo viola cada año. ¿Esa qué ley es esa? ¿La que presentó el Poder Ejecutivo? Sí, la ley 702-16 para modificar la ley 260-15 de presupuesto. Del presupuesto. Bueno, tenemos que concluir aquí, pero yo quiero aprovechar este tema para decirle a usted, dominicano, dominicana, la democracia no depende de que la quiera ejercer o la quiera contradecir aquel que esté en el poder. La democracia no depende solamente del que ejerce el poder, depende de los gobernados. Por eso es que hay que luchar, y hay que luchar de manera correcta, como se ha venido haciendo, pacíficamente, pero con argumentos. La única fuerza a usar es la fuerza de los argumentos, la fuerza de la razón. Porque esa es la más poderosa. No hay piedra, ni goma quemada, ni tiro que le dé por los tobillos a la fuerza de la razón. Entonces, fíjense ustedes cómo el presidente Danilo Medina casi se proclamó militante del Movimiento Verde el lunes. Yo creía que él iba a sacar una bandera verde, una sombrilla de esta. Y dijo que le recordó hasta su tiempo de muchacho, que se siente identificado y que él es el primero que quiere el fin de la impunidad. Naturalmente eso hay que demostrarlo con los hechos. Y esos hechos no van a venir porque lo diga ni ese ni ningún presidente. Eso va a venir porque usted lo exija, como ciudadano, como ciudadana. Es la única manera. No hay Mesías.
Ni en el partido que está en el poder, ni en ningún otro tampoco. No hay mesías. Hay ciudadanos responsables o no los hay. Y por eso o hay democracia o no la hay. Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, nuestra segunda entrevista estelar, está con nosotros el abogado Carlos Salcedo. Con él vamos a hablar sobre la decisión, la resolución ayer del juez Alejandro Vargas en torno al acuerdo entre el Ministerio Público y la Odebrecht. No se vayan, volvemos en breve. Bien, amigos, la atención, yo diría que de todos los dominicanos y dominicanas está puesta hoy en entender la decisión del juez José Alejandro Vargas sobre el acuerdo que le sometieron la Procuraduría General de la República y la Odebrecht. Por eso hemos invitado a un jurista prestigioso, que es el doctor Carlos Salcedo, para que nos ayude a todos a entender. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Uchi. Javier, buen día. Buenos días, Carlos. Amigos televidentes. Sí. Bueno, danos primero tu visión resumida en conjunto del fallo y después vamos a ver los detalles que la gente menos entiende. Mira, lo primero es que el juez acude a un principio fundamental, que es un principio esencial de todo accionar público, que es la legalidad, el principio de legalidad. Es decir, ningún órgano del Estado, en el caso del Ministerio Público, ni ningún otro, puede estar ajeno a las normas jurídicas. Tiene que estar sujeto, en cuanto a las potestades que tiene, a cada una de las atribuciones que le son concedidas a cada órgano y actuar en el conjunto de sus actuaciones conforme a esas atribuciones legales. ¿Tiene el Ministerio Público, en este caso, un papel de parte o de Ministerio Público? En este caso particular. Es lo que le ha dicho el juez. Sí. ¿Te es dable a ti, Ministerio Público, llegar a un acuerdo, a una conciliación? Vamos a ver entonces, si el artículo 37, que te da la noción de la conciliación y en cuáles casos aplica, tú lo puedes en este caso implementar. Y el juez le dice claramente, principio de la legalidad, vamos a ver, el 37 solamente está previsto, y lo anunciamos nosotros, no solamente en el artículo que tenemos los viernes en el periódico El Día con anterioridad, lo advertimos, porque sabíamos que iba a pasar. Ah, ¿tú habías dicho eso? Claro, totalmente eso lo había dicho, que solamente aplicaba el procedimiento penal abreviado, y que en este caso particular se estaba haciendo uso, diríamos, desmesurado de la conciliación, porque desbordaba, como dice el juez, los límites del apoderamiento y de las potestades que tiene el Ministerio Público. Si la conciliación es para dos partes privadas, no para el Ministerio Público. Claro, y el juez le dice, miren, ¿cuándo procede la conciliación? Cuando hay una denuncia, una querella por parte privada, en este caso una acción privada. Cuando hay una acción pública a instancia privada, son los únicos dos casos. Cuando hay contravenciones, homicidio culposo, o cuando se permite la suspensión. ¿Un homicidio culposo? Un homicidio donde no hay intención, es decir, un homicidio porque es que el nombre a la gente le suena que es una cosa muy homicidio grave, pero es el más leve de los homicidios. Algunos de los que han rechazado esta decisión del juez Vargas indican que el Ministerio Público sí es una de las partes interesadas en cuanto representante del Estado y representante del pueblo. ¿Cuál es tu opinión? El problema es que él es juez y parte, es decir, en la conciliación está en el medio un Ministerio Público, sí. En el caso de que sea una acción pública a instancia privada, que requiere el movimiento de la acción privada, y él está en el medio para conciliar a quienes, no a él mismo, porque no se puede ser juez y parte. Exacto. Okay. En el otro caso de la acción privada es el juez que está de por medio, porque el querellante o el acusador privado va directamente al juez, no pasa por el Ministerio Público. Por lo tanto, está descartado esa posible confusión. El Ministerio Público en este caso, si bien representa a la sociedad con mucho mayor rigor, representa a la sociedad y al Estado dominicano, es una parte.
Y él no puede, evidentemente, hacer en este caso uso de la conciliación porque estaría siendo juez y parte. Pero además, en la conciliación, el artículo 37, 38 y 39, se habla claramente de la mediación. Y habla de que el Ministerio Público puede recurrir a mediadores en ocasión de la mediación que él realiza. Y puede acudir a expertos, personas físicas o instituciones que manejen la mediación. Si tiene que acudir a la mediación, el que es juez, en este caso de la conciliación, ¿verdad?, no puede ser una de las partes. Y eso es un elemento esencial, es decir, un prerequisito obvio del que interviene en una conciliación. Yo decía, antes de que eso ocurriera, que tanto lo escribí como lo dije en algunos medios de comunicación, que el hacer uso del 370.6, es decir, del criterio de oportunidad, entrañaba un riesgo que hacía inadmisible, en este caso, el acuerdo, aparte de que hacer uso de estatutos... Para que la gente no vaya entendiendo. Descartado el criterio de conciliación por todo lo que él ha explicado, y lo explicó el juez, claro. Entonces quedan dos salidas, el criterio de oportunidad y el acuerdo penal abreviado. Abreviado, así es. Entonces entramos ahora en el segundo, en el criterio de oportunidad. ¿Cómo es Qué esa? importante, y lo dije yo públicamente y lo anunciamos, no es porque yo sea un premonitor ni sea divino, ¿no? Sino si le puede explicar rápidamente ese segundo procedimiento. El criterio de oportunidad es un mecanismo al cual puede acudir el Ministerio Público en ocasión de que no esté comprometido altamente el interés público. Oiga bien, o el bien jurídicamente protegido. Entonces yo le pregunto a usted. Comprometido. Correcto. Entonces vamos al último, criterio de oportunidad para ver si hay... Ese tú lo descartaste rápido. Inmediatamente. Sí, pero si no está comprometido el interés público, y aquí sí que lo está. Claro, pero acuérdate que el Ministerio Público, para poder acudir al criterio de oportunidad, debe recurrir a reglas objetivas, generales y creíbles. Y en este caso está arreglado eso en el Código Procesal Penal. Y el Ministerio Público no se dio cuenta al firmar eso. ¿Por qué? ¿Cuándo procede el criterio de oportunidad? Si no hay un bien jurídico tutelado, seriamente afectado. ¿Y cuál bien jurídico es el que se protege en este caso? La integridad en la administración pública. Eso no es grave. Sí, claro. Primero. Segundo, un interés altamente público, altamente comprometido o grave comprometido. Y el Código establece cuándo está comprometido altamente o gravemente el interés público. Cuando la sanción prevista excede los 3 años de prisión, y aquí llega hasta 10 años. La ley de soborno de 3 a 10. Sí, pero en el caso del lavado puede llegar hasta 20. Sí. Hasta 20 por agravantes. Sí. De 10 años, de 3 a 10, pero hasta 20 si hay agravantes. Entonces ya descartado ahí. Pero en segundo lugar, el criterio de oportunidad no aplica cuando hay funcionarios públicos que hayan sido, en este caso, objeto de imputación en ocasión del ejercicio de la función pública. Así lo deja claro el Código Procesal. El artículo 34 es decir, que si establece, hiciera por el acuerdo penal abreviado, quedarían exentos automáticamente todos los funcionarios públicos que estén involucrados. No, lo que dice el criterio de oportunidad es el para aplicarse. No puede estar altamente o gravemente comprometido el interés público. Ajá. ¿Cuándo está comprometido el interés público? Uno, cuando en este caso particular la pena máxima previsible de prisión o de privación de libertad sea mayor de 3 años. Es mayor de 3 años la sanción previsible, de 10 y hasta 20, por lo tanto no aplica la primera condición. Segunda condición, que el interés público no esté altamente comprometido porque haya en este caso una afectación de la salud pública, y en este caso evidentemente no se trata de eso. Pero el interés público está altamente comprometido, y lo voy a leer en el artículo 34 para que no se me diga que lo estoy sacando como los magos, cuando lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio del cargo en ocasión de este. Como aquí hay soborno de por medio, evidentemente está descartado el criterio de oportunidad. Obviamente. Ahora, vamos a la otra figura. La que le queda abierta. La que le queda abierta. El acuerdo penal abreviado. Que es la que yo dije y escribí que tenían que usar. ¿Qué implicaría esa? Implica eso. Una aceptación, en este caso del imputado, de los hechos. Bueno, la Odebrecht confiesa los sobornos. Lo aceptó. Ahora,
un acuerdo sobre el monto y la cuantía de la pena y de las indemnizaciones. De las indemnizaciones. Ok, que eso no es la multa. No es la multa, eso es multa, lo que se acordó. Los 284 millones de dólares son la multa. Pero además, después de acordado eso, tiene que producirse una acusación, que es lo que le enrostra el juez, y le dice, el de la suspensión condicional de la pena y el del criterio de oportunidad del 370, o sobre la base del penal abreviado, no aplica, porque no se establecieron los rigores correspondientes. Se está haciendo una conciliación antes de que haya pleito. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a conciliar? Cuando tú tienes una acusación, ¿qué es lo que indica eso? Que ya la investigación culminó, claro, que todas las partes imputadas están identificadas, claro, que los hechos están aceptados, que hay cuantía definida en cuanto al monto de la pena y en cuanto a la sanción civil, la indemnización correspondiente. Tú acabas de decir algo que nos lleva a un tema fundamental, que hay cuantía definida. Claro. ¿Qué jurídicamente significa el hecho de que el gobierno y el Ministerio Público hasta el momento no han hecho ninguna auditoría para establecer sobrevaluaciones que son lógicas, se caen de la mata? Y no solamente son lógicas, son evidentes. Mira, hay, diríamos, presupuestos esenciales para un acuerdo como este. Cuando tú acuerdas con un imputado sobre una pena, una reducción de la pena, un beneficio de la pena, una delación premiada, o en este caso que la persona se pone, diríamos, frente al confesionario y contrito dice, mire, yo cometí esto, tiene que partir de un hecho inobjetable. ¿Cuál es? Que tiene que aportar toda la información y que esa información sea veraz. Por lo tanto, desde el momento que se oculta sobrevaluación encubierta, que no se ha dicho que hay sobrevaluación, dos, no se ha dicho cuál es el monto real del soborno, porque se habla de más de 92 millones de dólares. Pero tiene que decirse también a quiénes se le dio en cada caso particular. El Ministerio Público, para haber llegado... Ellos dicen que a Ángel Rondón. Bueno, pero se dice de que hay un intermediario, que no es un representante legal, que es importante aclarar eso. Ese señor no es un representante legal. El representante legal es el que estatutariamente representa a la sociedad ante los tribunales y representa en ocasión de los negocios negocios que realiza una empresa. Pero un intermediario, un comisionista, un agente, no es un representante legal, salvo que haya una resolución de la compañía designándolo como su representante legal. Y ese intermediario, evidentemente, como la compañía tiene que identificar necesariamente a los sobornados. Entonces tú decías que el procedimiento penal esencial abreviado requiere la acusación. ¿Qué otras cosas? A ver. Pero además el procedimiento penal abreviado permite la aplicación del criterio de oportunidad entre los efectos que produce, pero tiene que ser sobre la base de un elemento fundamental, independientemente de los demás que ha citado el Ministerio Público. ¿Cuál? Que los hechos imputados de los que se prescinde, que en este caso se está prescindiendo de perseguir a los sobornantes, a los representantes legales de los sobornantes, de la Odebrecht, aquí, que califican para serles sancionados hasta 10 años de prisión, entre otras, y además las multas duplicadas, ¿verdad? Tiene que ser sobre la base de que esos hechos imputados de los cuales se prescindan sean considerablemente más leves que los hechos cuya persecución permite la delación. ¿Se entiende? Es decir, si los hechos de los cuales se está prescindiendo el Ministerio Público, en este caso particular, fueran sanciones menores de 10 años, y en este caso el representante legal puede ser sancionado igual que el sobornado, evidentemente que no hay considerablemente más leve un hecho, ¿verdad?, en ocasión de la imputación de la que se prescinde contra Odebrecht y sus representantes legales. Eso se entiende perfectamente. Y por lo tanto... Puede aceptar que uno que ayudó a ubicar a la víctima de un asesinato diga quién fue el que le metió el cuchillo. Claro. Porque su participación es más leve que la del otro. Sí. Pero Claro. si es la misma... Sí, es la misma, pero en el caso particular de la ley de soborno, al cómplice lo sanciona con la misma pena que el coautor. O sea que la ley también establece rigores mucho mayores para este tipo de casos. Y entonces quiero destacar, para Uchi, atravesar esa puerta que le queda abierta,
¿Qué tienen que hacer entonces? Bueno, primero tiene que haber una acusación que parta del reconocimiento de todos los hechos. Y eso implica la indicación de todos los sobornados. Acuerdo en cuanto a la cuantía y la pena, y en cuanto a las indemnizaciones. No es solamente en cuanto a la multa. Que eso, el de las indemnizaciones, no está contenido en el acuerdo, por Claro. lo menos en lo que ha salido hasta ahora. Y segundo, formalmente, que haya una acusación como producto de todo ese reconocimiento de la falta, ¿verdad? Y finalmente, que eso sea sometido al juez y el juez finalmente lo apruebe. Pero tiene que haber la condición que dije antes, tiene que haberse constatado, porque si no se va a caer de nuevo el acuerdo. Que esos hechos sean de igual gradación, de aquellos hechos de los que se prescinden, sean de igual gradación, por lo menos, de los hechos que la delación, las informaciones suministradas permitan finalmente sancionar o perseguir. Y por lo tanto, si no se cumple en cuanto al fondo, esa parte, lamentablemente, el acuerdo vuelve a caerse. Tu recomendación para el Ministerio Público, porque ahora podría tener la vía de recurrir también la decisión del juez. No hay recurso contra esa decisión. No hay recurso. No. El código establece claramente que solamente están disponibles los recursos que la ley expresamente, en este caso, señala, y no hay un recurso para este caso. Ya, el único camino que tiene el Ministerio Público. Un acuerdo pleno, pero que tenga evidentemente como base el reconocimiento pleno de el suministro de todas las informaciones que necesita el Ministerio Público para poder perseguir adecuadamente, porque el 370.6 habla claramente de que la información debe ser esencial. ¿Para qué? Para perseguir los hechos graves que en este caso pudieran estar comprometidos, o para evitar hechos o crímenes que pudieran dar lugar cada una de estas acusaciones que se han formulado. No debería ser público ese acuerdo, Carlos. Desde el primer día. Dirán, bueno, estamos en un proceso de investigación, pero ¿cuál investigación si no se ha concluido la investigación? Porque la investigación, para estar concluida, el procedimiento preparatorio tenía que haber sido cerrado. No ha sido cerrado, porque incluso habla el acuerdo y hace referencia al acuerdo de lenidad del 21 de diciembre del año pasado, firmado entre los Estados Unidos, Brasil y en el caso de Suiza también. Y ese acuerdo de lenidad se distancia en el tiempo en cuanto a su publicación en manos de todos los que puedan conocerlo mañana. Se nos terminó el tiempo. Ya. Eso Sí. tiene, hace necesaria la investigación de las sobrevaluaciones. Sin eso no se puede. Mira, Muy la breve, sobrevaluación es parte de lo que las informaciones deben arrojar y de las cuantías que yo he identificado. Bueno, Exacto. muchísimas gracias. Está clarísimo. Bastante claro, como el juez Vargas, ¿verdad? Sí, sí, Que lo sí. felicito, que lo Bueno, felicito. gracias. Es un juez. Gracias al jurista Carlos Salcedo, gracias a ustedes por acompañarnos como cada día. Mañana estaremos aquí a las 6 contando con ustedes.